Ahora vamos a saludarlo a Sergio Berenstein. Hola Sergio, ¿cómo estás? Nelson, un placer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la dinámica de los hechos es impresionante en la Argentina. Hablamos con Sergio hace 3, 4 días y hoy claramente queríamos compartir estos momentos con él porque hay efectivamente una escalada de una crisis que ya no es una crisis cambiaria, no es una corrida cambiaria, es una crisis de credibilidad del gobierno. Efectivamente, es una crisis que se huracanó, es vertiginosa. Empezó con un episodio cambiario, naturalmente, pero rápidamente se convirtió, y ahora está esto mucho más claro, en un hecho político. La gran pregunta es cuál es la respuesta del gobierno, Nelson, porque hasta ahora el gobierno está tratando esto solamente como una cuestión cambiaria. Le muestra a la sociedad que tiene apoyo del Fondo Monetario, que hay otros países que están también expresando su solidaridad con la Argentina, podrá conseguir incluso dinero en los mercados, algunos bancos que quieren también apoyar en este momento crítico, pero no es solamente una cuestión de plata, y aquí está la clave. ¿Qué otras cosas políticas puede hacer el gobierno para demostrar a la sociedad que tiene la fortaleza suficiente para enfrentar esta crisis? Hoy vimos una reunión con empresarios, que son muy importantes, son empresarios nacionales, pero esto es algo que a lo sumo puede ayudar para calmar a los mercados. La pregunta es si es lo que la sociedad está esperando del gobierno para que se acoten, aunque sea marginalmente, Nelson, estos enormes espacios de incertidumbre que existen hoy. Sí, hay varias cosas aquí. Fíjate vos, Sergio, que hay un elemento muy paradojal para un gobierno que ha hecho de la apuesta y el reconocimiento al mercado, bueno, un dogma. Hoy los mercados le contestan adversamente día por día ya en los últimos 20 días. Hoy lo que pasó con el dólar fue duro. Exactamente. Reconozcamos que esto empezó como algo más de los profesionales del dinero, ¿verdad? Los grandes inversores especulativos que habían entrado al país en el momento en el cual parecía que las perspectivas eran mejores y que con los cambios externos y con la desconfianza interna decidieron irse. Ahora, por el contrario, ya es la gente de la calle la que está tratando de defender sus pocos ingresos, lo que tiene, comprando dólares o tratando de ver cuál es la mejor manera, y es por eso que me parece que no es solamente una cuestión estrictamente o solamente económica, sino que esto ya es más abarcativo, y por eso hay que entender que el gobierno, incluso desde el punto de vista comunicacional, necesita otra clase de respuesta, dar certidumbre en un contexto donde las dudas prevalecen. Certidumbre se puede dar, digo, se ha aprobado contando la estrategia del fondo, han cambiado los voceros, este día, hoy habló Cabrera, también había hablado Duhovne antes, el propio presidente, el jefe de gabinete, Carrió. ¿Qué es lo que está fallando en la comunicación en esta crisis cambiaria? Primero, reconocer que no es solamente una crisis cambiaria, que hay una cuestión más amplia, que la sociedad está angustiada, que hay dudas, que hay un parate en muchos sectores porque faltan precios, porque la gente prefiere no vender al no saber cuál es el costo de reposición. Hay que ser empático entendiendo cuál es la situación real que existe hoy en la sociedad, no la que el gobierno querría que fuese. Es muy distinto esto. Segunda cuestión, hay, creo yo, y lo digo con obviamente respeto por quienes están gobernando, una situación que me parece bastante obvia, y es que falta experiencia en situaciones como esta, por una cuestión de edad, por una cuestión de responsabilidades previas. Ninguno de los funcionarios que están hoy en el gobierno, con la excepción de Sturzenegger, que está en el equipo primero de López Murphy, luego de Cavallo, han pasado por situaciones de crisis. Este es el momento en el cual probablemente al presidente le vendría muy bien hablar con otros economistas, con otros funcionarios que efectivamente han pasado, tal vez una reunión, viendo al presidente y a su equipo, entendiendo mejor situaciones previas y enriqueciendo su bagaje de ideas y de conceptos para enfrentar esta situación tan compleja. Yo creo que eso podría eventualmente dar la sensación de que, independientemente de barreras ideológicas o políticas o prejuicios, aquí lo que hay es un gobierno que admite que necesita ideas nuevas. Lo mismo puede ocurrir con otros economistas de la región que también pasaron situaciones como estas. Hay gente muy experimentada en América Latina que podrían también apoyar en este momento crítico a un país que está buscando una solución razonable para evitar costos mayores, pero hasta ahora hay que reconocer que el gobierno no ha dado en el clavo. En línea con lo que estás analizando, Sergio, pareciera que al gobierno le cuesta interpretar incluso las preocupaciones de parte de su propio electorado, Sergio.
Me temo que sí, me temo que el gobierno entendía muy bien las necesidades de los electores en épocas de elecciones, precisamente de los ciudadanos en función de un futuro distinto, encontró muy bien claves discursivas para ganar la elección tanto en el 2015 como en el 2017. Esto es distinto. Acá tampoco hay que comunicar política pública ni planes de desarrollo. Acá estamos en una crisis, hay que reconocer que estamos en una crisis. Aunque al comienzo haya sido solamente una crisis cambiaria, esto se ha extendido. Y empatizar, reconocer la situación de la sociedad, reconocer que hay un problema es la principal forma de poder efectivamente ser convincente. De lo contrario, estamos viendo un gobierno que con cierto discurso de normalidad trata de convencer a la sociedad que está haciendo lo correcto y claramente no lo está logrando. Me parece que la clave aquí es ponerse en los zapatos del ciudadano de la calle, que está pasando por una situación muy difícil. Por más que en la Argentina hayamos tenido muchísimas crisis como esta, cada una, cuando uno la vive, es la peor. Y en muchos casos hay generaciones nuevas que están enfrentando esta situación sin la ventaja de la experiencia recorrida. Por eso yo creo que es tan importante, como dijo el gobierno siempre, decir la verdad, pero decirla teniendo en cuenta las preocupaciones reales de la sociedad, que son muchas, que tienen que ver con cuestiones muy básicas. Hay gente muy angustiada y eso tiene que estar reflejado en el discurso de los gobernantes. Es que acá hay un problema ahora que se ha generado, Sergio, y sin duda agrega un inconveniente más a esta realidad, porque obviamente hoy, al haber acudido al fondo, lo que está en pleno análisis de lo que van a hacer los financiadores de la Argentina son recortes. El fondo va a mirar el tema de la reforma laboral, el tema previsional, como elementos fundamentales del déficit, del gasto social. Y obviamente hoy, en el contexto de lo que es la Argentina, el gobierno no tiene, ni este gobierno ni cualquiera, tiene plafón político para avanzar por ese lado que tiene un costo social muy difícil. Por eso la pregunta es, ¿cuál es la diagonal o la bisectriz que puede encarar el gobierno para solucionar concretamente este tema de la falta de financiamiento? En lo personal, Nelson, yo creo que es hora de hacer de la necesidad virtud. Esto es un desafío, la Argentina tiene necesidad de dar los debates de fondo. Estamos viviendo por encima de nuestros medios. Tenemos un déficit fiscal enorme, también un déficit comercial muy grande. Esa vulnerabilidad nos vuelve efectivamente débiles frente a estos contextos internacionales distintos. Seguramente el gobierno también tiene que reconocer errores en el manejo de la crisis. Hay muchos países que están sufriendo estos embates, pero ninguno vive una situación de tanta incertidumbre como la que tiene la Argentina. Entonces yo creo que eso hay que reconocerlo y abrir un poco la perspectiva, dejar entender de una vez por todas que la política es crucial. No se puede hacer política sin hacer política, parece contradictorio, pero este es un gobierno que desconfía de la política de los políticos y yo creo que es hora de entender que sin un acuerdo muy amplio, sin entender que esto es un problema general de la Argentina, que todos somos de alguna manera responsables porque venimos acumulando estas distorsiones de hace tanto tiempo, bueno, es hora de tirar efectivamente todos del mismo lado y esto implica un nivel de generosidad, de apertura, de humildad que hasta ahora no he visto, no solamente en el gobierno, tampoco en muchos líderes de oposición. Ojalá que entendamos que lo peor que nos puede ocurrir es otra vez caer en un ajuste caótico, en una situación de descontrol. Estamos lejos de eso, por suerte, pero también hay que entender que la sociedad vive estas horas con muchísima angustia y que es necesario dar una respuesta madura y contundente. Me parece que si logramos incluso discutir estos temas, Nelson, Argentina necesita una reforma laboral. Obviamente hay que cuidar los derechos de los trabajadores, pero en el mundo de hoy mantener la legislación que tenemos, que está pensada para mediados del siglo pasado, lamentablemente contradice los principios básicos de la competitividad. Tenemos que generar mucho empleo, no están dadas las condiciones. Hay un problema con el sistema jubilatorio que este gobierno, queriendo arreglarlo, lo empeoró. Tenía la mejor buena voluntad, pero en la práctica esto incrementó el déficit fiscal. Hay que reconocer que tenemos que repensar esto. ¿Cómo puede ser que estamos hablando de igualdad de género en tantos ámbitos, y bienvenido sea, y sin embargo las mujeres se retiran antes que los hombres? ¿Por qué? Si somos iguales para todos. También hay que entender hoy que un trabajador a los 65 años es muy joven y que puede seguir contribuyendo a generar riqueza para la nación. Seguir con los mismos parámetros que teníamos hace 40 años cuando vivíamos mucho menos no tiene sentido. Hay otras cuestiones que también hay que revisar. Hay gastos que son superfluos, Nelson. Es muy importante que haya infraestructura, que haya placas
pero no todas las obras públicas que se hacen son indispensables. Y hay que revisar eso a fondo también para entender que lo prioritario hay que mantenerlo, pero hay muchas cosas que esta vez se pueden postergar un poquito. Sergio, muchísimas gracias. Un placer, hasta pronto. De aquí nos vamos ya a